Y si te dijera que la razón por la que sientes que tu vida espiritual no avanza, no es porque no eres lo suficientemente bueno, o porque Dios se ha alejado de ti, sino porque aún no has descubierto cómo traer a Cristo a cada aspecto de tu día, ¿me creerías? Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado en tu caminar con Dios? ¿Has intentado leer la Biblia con más frecuencia? ¿Has intentado orar más? ¿Has intentado actuar con más amor? Pero al final del día, las preocupaciones de la vida te consumen. Las distracciones te roban el tiempo y terminas sintiéndote igual o peor que antes. Y lo peor de todo es que sabes que algo está faltando, que hay una conexión que no estás logrando establecer. A veces, miras a los demás y te preguntas, ¿cómo hacen ellos para mantenerse tan firmes en la fe? ¿Por qué yo sigo luchando con los mismos errores, con las mismas dudas, con los mismos temores? Si alguna vez has sentido esto, quiero que sepas algo. No estás solo. Millones de personas experimentan la misma lucha todos los días. Pero la diferencia entre aquellos que logran vivir una vida de plenitud en Cristo y aquellos que siguen sintiéndose vacíos no es que unos sean más santos que otros. No es que unos sean más fuertes, ni que tengan un don especial. No. La diferencia está en las prácticas diarias que han incorporado en su vida. Jesús nos dejó un modelo perfecto, un estilo de vida basado en la fe, la disciplina, el amor y la obediencia. Y si sigues este modelo, si aprendes a vivir como Cristo vivió, no solo sentirás su presencia más cerca que nunca, sino que también experimentarás un cambio radical en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Hoy quiero mostrarte cómo hacerlo, pero antes de revelarte estos pasos, quiero que entiendas algo muy importante. Vivir como Cristo no significa solo ir a la iglesia los domingos, no significa solo leer la Biblia de vez en cuando o decir una oración rápida antes de dormir. Vivir como Cristo significa hacer de su presencia una realidad constante en tu vida. Significa traerlo a tus pensamientos, a tus palabras, a tus acciones, a cada momento del día. Y cuando logras hacer esto, todo cambia. La ansiedad desaparece porque sabes que Dios está contigo en cada paso. El miedo se desvanece porque comprendes que su amor es más grande que cualquier temor. La tristeza se convierte en paz porque ya no dependes del mundo para sentirte completo. Pero para que esto suceda, debes tomar una decisión. Dejar de vivir la vida en automático y empezar a vivir con intención, con propósito, con la presencia de Dios en cada detalle. En este video, voy a mostrarte cómo puedes transformar tu vida, con pequeñas prácticas diarias que te acercarán a Dios como nunca antes. Vamos a hablar de cómo empezar el día con una conexión espiritual profunda, cómo hablar como Cristo, cómo actuar con compasión, cómo resistir las tentaciones y muchas otras prácticas que harán que tu vida cristiana sea completamente diferente. Pero hay algo más. Al final de este video, voy a revelarte un secreto que cambiará tu perspectiva para siempre. Es algo que la mayoría de los cristianos nunca han entendido y que, cuando lo descubras, hará que veas tu relación con Dios con nuevos ojos. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque cada minuto de este video puede ser la clave que necesitas para fortalecer tu fe. Y antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo importante. Si de verdad deseas vivir como Cristo, quiero que escribas en los comentarios ahora mismo: quiero vivir como Cristo. No es solo una frase, es una declaración de fe. Es un compromiso contigo mismo y con Dios. Y además, cuando comentas, ayudas a que este video llegue a más personas que necesitan este mensaje. Porque así funciona YouTube. Cuando más personas interactúan, más se comparte el contenido. Así que si quieres ser parte de esta misión, comenta ahora y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Porque cada video que publicamos puede ser una palabra de aliento para alguien que lo necesita. Ahora,
Respira profundo y prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu vida espiritual de una manera que nunca imaginaste. Vamos a comenzar este viaje, paso a paso, para que cada día te acerques más a Dios y vivas como Cristo vivió. Desde el momento en que Jesús abrió sus ojos al amanecer, su primer impulso no fue correr hacia las preocupaciones del día, ni revisar noticias o buscar validación en otros. Su primer acto era conectarse con el Padre. En Marcos 1:35, se nos revela un hábito profundo en la vida de Cristo. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Antes de hablar con los hombres, Jesús hablaba con Dios. Antes de tomar decisiones, buscaba la dirección divina. Antes de enfrentar cualquier desafío, se fortalecía espiritualmente en la intimidad con el Padre. Y es aquí donde comienza la transformación de nuestra vida, en la forma en que elegimos empezar nuestro día. Muchos se despiertan con la mente ya cargada, con pensamientos de ansiedad, estrés y preocupación. Lo primero que hacen al abrir los ojos es tomar el teléfono, revisar mensajes, noticias o redes sociales. Antes de que su corazón pueda encontrar la paz en Dios, ya han llenado su mente con el ruido del mundo. Y luego se preguntan por qué el día se siente tan pesado. ¿Por qué la paz es tan difícil de alcanzar? ¿Por qué las tentaciones parecen ser más fuertes que su resistencia? Pero, ¿y si en lugar de correr tras las preocupaciones desde el primer momento del día, comenzaras con la misma práctica que Jesús nos enseñó? ¿Y si, antes de hablar con cualquier persona, hablaras con Dios? ¿Y si, en vez de buscar respuestas en un dispositivo, las buscaras en la palabra? Imagínate por un momento despertar y no tocar tu teléfono, no encender la televisión, no revisar el correo. Imagínate que, en cambio, te sientas en la cama, respiras profundo y dices, gracias, Señor, por este nuevo día. Guíame en cada paso que doy. Que mi vida hoy refleje a Cristo. Esta simple práctica puede transformar completamente tu vida espiritual. La forma en que comienzas el día determina la forma en que lo vives. Si comienzas el día en la presencia de Dios, caminarás con más paz, con más claridad y con más propósito. Pero si comienzas el día en el caos del mundo, entonces el mundo dictará tu estado emocional y mental durante el resto del día. Algunos pueden pensar, pero yo no tengo tiempo en la mañana. Sin embargo, la realidad es que siempre hacemos tiempo para lo que consideramos importante. Si tienes tiempo para revisar tu teléfono, para preparar tu café o para vestirte, entonces tienes tiempo para Dios. No necesitas oraciones largas ni rituales complicados. Lo que necesitas es intención. Puedes comenzar con algo tan simple como una oración de 2 minutos, con leer un versículo que te inspire, o con escribir una pequeña reflexión sobre lo que esperas de Dios en el día. Jesús no nos pidió que tuviéramos vidas ocupadas. Nos pidió que tuviéramos una vida conectada con Él. Y esa conexión comienza en la mañana. Además, hay algo profundo en la rutina matutina de Jesús que muchas veces pasamos por alto. Él buscaba un lugar solitario. No oraba en medio del ruido. No buscaba distraerse mientras lo hacía. Él encontraba un espacio apartado, lejos del bullicio de la gente, lejos de cualquier interrupción. Esto nos enseña que la calidad de nuestra conexión con Dios no depende de cuánto tiempo pasemos, sino de cuán enfocados estemos en su presencia. Puedes estar solo 5 minutos, pero si esos 5 minutos son genuinos, pueden impactar tu vida más que una hora de distracción. Piensa en cómo cambian tus días cuando comienzas con un corazón alineado con Dios. Cuando inicias en oración, tu mente está más preparada para tomar decisiones sabias. Cuando abres la Biblia antes que el celular, las palabras de Dios
se vuelven el filtro a través del cual ves el mundo. Cuando entregas tu día al Señor en la mañana, todo lo que enfrentas después lo haces con su fuerza, no con la tuya. Y aquí está la clave. No se trata solo de un hábito más, sino de una transformación espiritual. Jesús no oraba en la mañana solo por disciplina, sino porque entendía que su conexión con el Padre era la fuente de todo lo que hacía. Y si el mismo Hijo de Dios necesitaba comenzar sus días en oración, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Quizás estés pensando, he intentado orar en la mañana, pero siempre termino olvidándolo. La clave para crear un hábito es la repetición y la intención. Aquí hay algunas formas prácticas de asegurarte de que este tiempo con Dios se vuelva parte de tu vida diaria. Coloca una nota junto a tu cama con una oración corta. Algo tan simple como, Señor, guíame hoy. Puede recordarte que lo primero que debes hacer es buscar a Dios. Mantén una Biblia cerca de donde duermes. Antes de salir de la cama, abre la Escritura y lee al menos un versículo. No importa si es corto. Lo importante es alimentar tu espíritu antes que tu mente con cualquier otra cosa. Usa una alarma con una música suave de adoración. Esto puede ayudarte a despertar con una actitud de gratitud y conexión con Dios. Antes de levantarte, dedica 30 segundos a agradecer a Dios por algo específico. Esto cambiará tu perspectiva y te ayudará a ver el día con gratitud en lugar de preocupación. Escribe una pequeña oración o pensamiento en un cuaderno cada mañana. No tiene que ser largo, solo algo que te ayude a centrarte en Dios. Lo que importa no es cuánto tiempo dediques, sino que ese tiempo sea genuino y transformador. Jesús sabía que la única manera de enfrentar los desafíos del día era fortalecerse primero en la presencia del Padre. Y cuando nosotros adoptamos este mismo hábito, comenzamos a ver cómo nuestra vida cambia. Las preocupaciones pierden poder sobre nosotros. Las tentaciones se vuelven más fáciles de resistir. La paz se convierte en nuestra realidad diaria. Hoy te invito a probar esto. Mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, dedica unos minutos a Dios. Háblale como hablarías con tu mejor amigo. Exprésale tus temores, tus sueños, tus deseos, y luego escucha. Porque cuando nos acercamos a Dios, Él siempre nos responde. Y si deseas hacer de esta práctica una realidad en tu vida, quiero que escribas en los comentarios. Desde hoy, mis mañanas pertenecen a Dios. Decláralo como un compromiso, no solo conmigo, sino con Él. Porque cuando comienzas tu día con Cristo, cada paso que das se llena de propósito y de su presencia. Jesús no solo nos enseñó con sus milagros y parábolas, sino con cada palabra que salió de su boca. Sus palabras sanaban, edificaban, consolaban, corregían con amor y, sobre todo, reflejaban la verdad del Padre. Nunca hubo en Jesús una palabra vacía o dicha sin propósito. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen tus palabras? En cómo pueden bendecir o destruir, levantar o derribar, sanar o herir. Cada vez que hablamos, sembramos algo en los demás. Podemos sembrar paz o sembrar inquietud. Podemos sembrar amor o sembrar resentimiento. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto daño o bendición puede salir de nuestra boca hasta que ya es demasiado tarde. Jesús nos dejó una advertencia poderosa sobre esto en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestras palabras no son solo sonidos sin sentido, son el reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Si en nuestro corazón hay amor, nuestras palabras serán amorosas. Si en nuestro corazón hay enojo, nuestras palabras serán cortantes y ásperas. Si hay paz en nuestro interior, hablaremos con calma. Pero si hay ansiedad y miedo, nuestras palabras transmitirán esa angustia a los demás. Y aquí está la clave.
No podemos cambiar nuestras palabras si primero no cambiamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Piensa en la última conversación que tuviste con alguien. ¿Cómo fueron tus palabras? ¿Fueron palabras de ánimo o de crítica? ¿De paciencia o de impaciencia? ¿De compasión o de indiferencia? Muchas veces hablamos sin pensar, sin medir el impacto de lo que decimos. Y después nos preguntamos por qué nuestras relaciones están llenas de conflictos, por qué las personas nos evitan, por qué hay tanto malentendido en nuestras vidas. Pero si realmente queremos vivir como Cristo, necesitamos aprender a hablar como Él hablaba. Y para eso, necesitamos entrenar nuestro corazón y nuestra lengua. Uno de los mayores ejemplos de la importancia de las palabras lo encontramos en Santiago 3.5 o 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Puedes imaginarlo? Una sola palabra puede encender un fuego inmenso. ¿Cuántas amistades se han destruido por palabras dichas en un momento de ira? ¿Cuántos matrimonios se han fracturado por años de palabras hirientes? ¿Cuántos hijos han crecido con inseguridades porque sus padres nunca supieron hablarles con amor? Nuestra lengua puede ser un arma mortal o una herramienta de sanidad, dependiendo de cómo la usemos. Jesús nos enseñó con su ejemplo que nuestras palabras deben ser usadas para edificar. Cada vez que hablaba con alguien, traía vida. Cuando la mujer adúltera fue llevada ante él para ser condenada, no la humilló con sus palabras, sino que le dio dignidad y le mostró el camino de la transformación. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, en lugar de recriminarlo, sus palabras después fueron de restauración y amor. Cuando el ladrón en la cruz le pidió misericordia, Jesús no le recordó su pecado, sino que le prometió el paraíso. ¿Y nosotros? ¿Cómo usamos nuestras palabras en el día a día? Hoy en día, en la era digital, nuestras palabras no solo se dicen con la boca, sino que también se escriben en mensajes de texto, en redes sociales, en comentarios en Internet. Muchas veces, escondidos detrás de una pantalla, las personas se sienten con libertad de criticar, de insultar, de ofender sin medir las consecuencias. Pero Jesús también nos juzgará por esas palabras. En Mateo 12:36 nos advierte: Mas, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto significa que cada comentario, cada mensaje, cada palabra escrita o hablada será tomada en cuenta. Y la pregunta es, ¿estamos usando nuestras palabras para construir o para destruir? Ahora bien, hablar como Cristo no significa solo evitar palabras dañinas. También significa aprender a hablar con intención. A veces, el problema no es que decimos cosas malas, sino que simplemente no decimos lo bueno que podríamos decir. ¿Cuántas veces has sentido gratitud por alguien pero nunca se lo has dicho? ¿Cuántas veces has admirado algo en una persona, pero nunca lo has expresado? ¿Cuántas veces alguien necesitaba una palabra de ánimo, pero guardaste silencio? Jesús no solo evitaba las palabras dañinas, sino que llenaba su entorno con palabras de bendición. Hablaba vida a los enfermos, hablaba paz a los ansiosos, hablaba amor a los rechazados. Y nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso, quiero desafiarte hoy. Quiero que te propongas hacer el reto de Jesús con las palabras. Durante las próximas 24 horas, quiero que pongas atención a cada palabra que sale de tu boca. Antes de hablar, hazte estas 3 preguntas. ¿Esto edifica o destruye? ¿Esto refleja el amor de Cristo? ¿Esto es necesario decirlo? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, entonces guarda silencio o reformula lo que vas a decir.
Pero si es algo que puede traer vida, entonces dilo con valentía. Además, quiero que durante este día busques oportunidades para bendecir con tus palabras. Da un cumplido genuino. Expresa gratitud. Anima a alguien que lo necesite. Hablar como Cristo es más que solo evitar lo malo. Es también multiplicar lo bueno. Si aceptas este reto, quiero que escribas en los comentarios: acepto el reto de hablar como Cristo. Y no solo lo escribas, sino que comprométete a vivirlo. Porque cuando nuestras palabras reflejan a Cristo, nuestra vida cambia, nuestras relaciones sanan y nuestra fe se fortalece. Que desde hoy, cada palabra que salga de nuestra boca sea un reflejo del amor de Dios en nosotros. Perdonar no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide que hagamos. Es fácil hablar de perdón cuando se trata de ofensas pequeñas, de malentendidos o de errores sin intención. Pero, ¿qué sucede cuando alguien nos ha herido profundamente? Cuando las palabras de alguien nos han marcado para siempre. Cuando una traición nos ha roto el corazón. Cuando alguien a quien confiamos nos ha fallado una y otra vez. En esos momentos, el perdón no parece justo. Todo en nuestro interior nos dice que esa persona no merece ser perdonada, que el dolor que nos causaron es demasiado grande, que perdonar es como permitir que nos lastimen de nuevo. Pero aquí está la verdad más difícil de aceptar. Perdonar no es para la otra persona, es para ti. Jesús lo dejó claro una y otra vez. El perdón no es una opción, es un mandato. En Mateo 6, 14, 15, dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es algo que muchos cristianos pasan por alto. Queremos recibir el perdón de Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a extenderlo a los demás. Queremos su gracia, pero no queremos darla. Y aquí está el problema. No puedes vivir con la paz de Cristo mientras mantienes resentimiento en tu corazón. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has sentido enojo al recordar algo que alguien te hizo? ¿Cuántas veces has revivido conversaciones, imaginando cómo hubieras respondido? ¿Cuántas veces has deseado que esa persona sufra como tú sufriste? Eso es una prisión. El resentimiento no castiga a la otra persona, te castiga a ti. Te mantiene encadenado al dolor, te roba la paz, te llena de amargura. Es como beber veneno esperando que el otro muera. Pero Jesús nos enseñó otra manera. Cuando estaba en la cruz, sufriendo el peor dolor imaginable, después de haber sido traicionado, golpeado, humillado y clavado en la madera, Jesús pronunció palabras que desafían toda lógica humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Puedes imaginar eso? En medio de su agonía, en lugar de maldecir a sus enemigos, en lugar de clamar por justicia, en lugar de exigir que pagaran por lo que hicieron, Jesús los perdonó. Y si Cristo pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿qué nos impide a nosotros perdonar? Algunas personas piensan que perdonar es lo mismo que justificar el mal, que si perdonan, es como decir que lo que pasó estuvo bien. Pero no es así. Jesús no aprobó lo que hicieron sus verdugos, pero los perdonó de todos modos. El perdón no es decir que el daño no fue real. No es minimizar lo que sucedió. Es decidir que el dolor no tendrá poder sobre ti. Es romper las cadenas que te atan al pasado. Es liberar tu corazón para que puedas vivir en la paz que Dios tiene para ti. Sé que esto no es fácil, que hay heridas que han estado abiertas por años, que hay recuerdos que siguen doliendo, que hay traiciones que dejaron cicatrices profundas. Pero también sé que Dios no nos pide hacer algo sin darnos la fuerza para lograrlo.
Y si hoy decides dar este paso, si hoy eliges dejar ir el resentimiento, Dios hará una obra en tu corazón. Déjame darte algunos pasos prácticos para empezar a caminar en el perdón. Ora por la persona que te lastimó. Sé que no es fácil, pero Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Al principio, tal vez no lo sientas, pero la oración transforma el corazón. Dile a Dios: Señor, ayúdame a soltar este dolor. Ayúdame a ver a esta persona como tú la ves. Decide perdonar, aunque no sientas ganas de hacerlo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. A veces, estamos esperando sentir que podemos perdonar, pero la verdad es que el sentimiento viene después de la acción. Cuando eliges perdonar, Dios empieza a sanar tu corazón. Suelta la necesidad de justicia. Muchas veces no queremos perdonar porque sentimos que la persona se saldrá con la suya. Pero recuerda, Dios es un Dios de justicia. No necesitas aferrarte a la venganza. Suelta el control y deja que Dios haga su obra. Habla con alguien de confianza. A veces, compartir lo que sentimos nos ayuda a procesar mejor las emociones. Busca un amigo, un líder espiritual, alguien que pueda orar contigo y apoyarte en este proceso. Repite el perdón cada vez que el recuerdo vuelva. Perdonar no significa que olvidarás de inmediato. Habrá momentos en que los recuerdos intentarán volver y hacerte sentir el mismo dolor. En esos momentos, declara en tu corazón: elijo perdonar, elijo soltar, elijo la paz de Cristo. Imagínate cómo sería tu vida si soltaras el rencor, si no tuvieras que cargar con el peso de esa ofensa todos los días, si tu corazón estuviera libre para amar sin miedo. Así es como Dios quiere que vivas, porque el perdón no es solo para el otro, es para ti. Perdonar es sanar. Ahora, quiero desafiarte. Si hoy decides comenzar este proceso de perdón, quiero que escribas en los comentarios: elijo perdonar y ser libre. Escríbelo como una declaración de fe, como un compromiso con Dios, como un paso hacia la sanidad. Y si hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, te animo a que hoy, antes de que termine este día, hagas una oración por esa persona, no porque lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Que Dios te dé la fuerza para soltar, para sanar y para vivir con un corazón libre, tal como Jesús nos enseñó. El amor al prójimo no es una sugerencia en la vida cristiana, es un mandamiento. Cuando un fariseo le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante, él respondió con claridad: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Fíjate bien en lo que dice. Amar al prójimo no es una opción. Es un mandato que está al mismo nivel que amar a Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces fallamos en este aspecto? ¿Cuántas veces nos resulta difícil amar a los demás porque nos han lastimado? Porque no pensamos igual. Porque nos cuesta verlos con los ojos de Cristo. Jesús no solo nos enseñó a amar a quienes nos hacen bien, sino a amar incluso a nuestros enemigos. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Este es uno de los principios más radicales del Evangelio. Mientras el mundo nos enseña a devolver mal por mal, a alejarnos de quienes nos han herido, a responder con indiferencia o rencor, Jesús nos llama a actuar de una manera completamente diferente. Y si queremos vivir como Cristo, debemos aprender a amar como Él amó. Pero,
¿Qué significa realmente amar al prójimo? Para muchos, el amor es solo un sentimiento, pero la Biblia nos enseña que el amor verdadero es acción. Jesús no solo hablaba de amor, Él lo demostraba con cada acto. Tocaba a los leprosos cuando nadie más quería acercarse a ellos. Se sentaba a comer con pecadores cuando la sociedad los rechazaba. Defendía a las mujeres marginadas en una cultura donde no tenían voz. Perdonó a aquellos que lo clavaron en la cruz. Su amor no era teórico, era práctico. Y ese es el tipo de amor que Dios nos llama a vivir. Hoy quiero desafiarte a hacer una reflexión profunda. Piensa en las personas que te rodean. ¿Cómo las has tratado últimamente? ¿Han visto en ti el amor de Cristo? Muchas veces es fácil hablar de amor en la iglesia, pero difícil aplicarlo en la vida diaria. Nos frustramos con nuestra familia, perdemos la paciencia con los demás, evitamos ayudar a quienes lo necesitan, y nos justificamos diciendo que no tenemos tiempo o que no es nuestro problema. Pero Jesús nunca hizo eso. Él siempre estuvo disponible para servir, para escuchar, para ayudar. Y nosotros, como sus seguidores, debemos reflejar ese mismo amor en nuestro día a día. El amor al prójimo no se trata solo de ser amables con quienes nos caen bien. También se trata de amar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, a quienes nos han fallado, a quienes no pueden darnos nada a cambio. Jesús dijo: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Lucas 6:32. El amor verdadero es el que se extiende más allá de la comodidad, el que se entrega sin esperar recompensa, el que persiste incluso cuando no es correspondido. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas maneras prácticas en las que puedes demostrar el amor de Cristo en tu día a día. Practica la paciencia y la comprensión. La próxima vez que alguien te irrite o haga algo que te moleste, en lugar de reaccionar con enojo, respira y recuerda que Jesús nos llama a responder con gracia. No sabemos lo que la otra persona está pasando, y una respuesta amorosa puede marcar la diferencia. Haz un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Puede ser tan simple como ayudar a alguien con sus compras, enviar un mensaje de ánimo a un amigo, o dar una palabra de aliento a un desconocido. El amor se demuestra en las pequeñas acciones. Ora por aquellos que te han hecho daño. Esto es difícil, pero transforma el corazón. Cuando oras por quienes te han herido, Dios obra en tu interior y comienza a sanar las heridas del rencor y la amargura. Escucha más y juzga menos. En un mundo donde todos quieren hablar, pocas personas realmente escuchan. A veces, lo que alguien necesita no es un consejo, sino solo sentirse comprendido. Sé esa persona que está dispuesta a escuchar sin condenar. Perdona incluso cuando no haya una disculpa. Amar al prójimo significa soltar la carga del resentimiento. Jesús perdonó antes de que siquiera le pidieran perdón, y nosotros debemos hacer lo mismo. Comparte lo que tienes con quienes lo necesitan. Puede ser tu tiempo, tus recursos, tu atención. Hay personas que están sufriendo en silencio y necesitan sentir el amor de Dios a través de alguien que les muestre compasión. Amar al prójimo no es algo natural para nosotros. Nuestra naturaleza humana tiende al egoísmo, a la indiferencia, a pensar en nosotros mismos antes que en los demás. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, cuando dejamos que Dios nos enseñe a amar como Él ama, nuestra vida cambia, las relaciones se sanan, la paz crece en nuestro interior y el mundo comienza a ver en nosotros una luz diferente. Hoy quiero hacerte un reto. Quiero que elijas a una persona a la que puedas demostrar amor hoy mismo. No tiene que ser algo grande. Tal vez es un familiar con quien has estado distante. Tal vez es un amigo que necesita una palabra de ánimo. Tal vez es alguien que te ha lastimado y a quien necesitas perdonar en tu corazón.
pero quiero que tomes una acción concreta. Y cuando lo hagas, quiero que escribas en los comentarios: hoy, elijo amar como Cristo. Escríbelo como una declaración, como un compromiso con Dios y contigo mismo. Porque el amor no es algo que simplemente sentimos, es algo que elegimos hacer cada día. Si queremos vivir como Cristo, debemos amar como Él amó. Y eso comienza con decisiones pequeñas, con actos de bondad, con corazones dispuestos a reflejar la gracia que hemos recibido. Que hoy y siempre nuestra vida sea un testimonio del amor de Dios en acción. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Esta verdad, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, nos muestra el corazón de su misión en la tierra. En Marcos 10:45, Él mismo lo dijo con claridad: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si hay algo que caracterizó a Jesús durante su tiempo en la tierra, fue su disposición a ponerse al nivel de los demás, a ensuciarse las manos por amor, a entregar su vida por completo sin esperar nada a cambio. Y si queremos vivir como Cristo, debemos aprender a hacer lo mismo. Pero aquí está el problema. La mentalidad del mundo nos dice lo contrario. Nos enseña que lo mejor es ser servido, que el éxito se mide por cuántas personas trabajan para nosotros, que cuanto más alto llegamos, menos deberíamos preocuparnos por los demás. Desde niños, crecemos con la idea de que debemos luchar por nuestros propios intereses, buscar nuestro beneficio, asegurarnos de que nuestra comodidad y bienestar sean prioridad. Pero Jesús nos mostró un camino completamente diferente. Un camino en el que la verdadera grandeza no está en recibir, sino en dar. No en ser servido, sino en servir. Cuando los discípulos comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante, Jesús les dio una lección que aún hoy desafía nuestra manera de pensar. En Mateo 23:11-12 dijo: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto va en contra de todo lo que el mundo nos enseña. Para Dios, la verdadera grandeza no está en la posición, en el poder o en el reconocimiento, sino en la humildad y el servicio. Y esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos realmente viviendo para servir? ¿O solo queremos ser servidos? Piensa en cómo era Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, nunca se puso por encima de nadie. Tocaba a los enfermos cuando otros los evitaban. Lavó los pies de sus discípulos cuando ellos esperaban que Él fuera servido. Pasaba tiempo con los marginados cuando todos los rechazaban. Y lo más impactante es que lo hizo sin esperar nada a cambio. No sirvió para recibir reconocimiento. No ayudó a otros para ser aplaudido. Lo hizo porque entendía que el amor se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Muchas veces queremos vivir como Cristo, pero sin hacer sacrificios. Queremos sentirnos espirituales, pero sin incomodarnos. Decimos que amamos a Dios, pero evitamos las oportunidades de servir porque son inconvenientes, porque requieren esfuerzo, porque nos sacan de nuestra rutina. Pero aquí está la verdad. El servicio no siempre es cómodo, pero siempre es transformador. Cuando servimos, Dios nos cambia desde adentro. Nos hace más humildes. Nos enseña a amar de manera práctica. Nos muestra que la verdadera felicidad no está en recibir, sino en dar. Ahora bien, servir no siempre significa hacer cosas grandes o visibles. No necesitas viajar a otro país para hacer misiones, ni dar todo tu dinero a los pobres para ser un siervo de Dios. El servicio empieza en lo pequeño. Empieza en casa, con tu familia, con las personas que Dios ya ha puesto en tu camino. Puede ser algo tan sencillo como ayudar a un vecino, escuchar con paciencia a alguien que necesita desahogarse,
cocinar para alguien que está pasando por un mal momento, o incluso hacer una tarea en casa que nadie más quiere hacer. El servicio no se trata de actos espectaculares, sino de un corazón dispuesto. Si todavía tienes dudas sobre la importancia de servir, quiero que pienses en este momento en alguien que haya impactado tu vida, alguien que haya sido una bendición para ti. Tal vez fue un maestro que creyó en ti cuando nadie más lo hizo. Tal vez fue un amigo que te apoyó en un momento difícil. Tal vez fue un desconocido que te ayudó cuando más lo necesitabas. Ahora dime, ¿qué tenían en común esas personas? Seguramente no eran personas que solo pensaban en sí mismas. Eran personas que, de alguna manera, pusieron a otros por encima de su comodidad. Personas que sirvieron y por eso dejaron una huella en tu vida. Jesús fue el mayor ejemplo de esto. No había ninguna razón para que dejara su gloria en el cielo y viniera a este mundo lleno de pecado y sufrimiento. No tenía ninguna obligación de soportar el rechazo, el dolor y la cruz, pero lo hizo por amor. Nos sirvió con su vida y con su muerte, y ahora nos llama a seguir su ejemplo. En Filipenses 2, 5, 7, Pablo nos dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo siervo, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a servir? ¿Quiénes somos para pensar que ciertas tareas están por debajo de nosotros? ¿Quiénes somos para vivir solo pensando en nuestra comodidad, cuando nuestro Salvador dio su vida entera por amor? Servir no es una carga, es un privilegio. Es la oportunidad de reflejar a Cristo en un mundo que cada vez piensa menos en los demás. Y es la manera más práctica de demostrar que el amor de Dios vive en nosotros. Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión. Elige servir a alguien hoy. No esperes a que te pidan ayuda. No esperes a que sea conveniente. Haz algo por alguien, aunque nadie lo note, aunque nadie te lo agradezca. Porque al final, no servimos para recibir reconocimiento. Servimos porque Cristo nos llamó a hacerlo. Y si aceptas este desafío, quiero que escribas en los comentarios: hoy, elijo servir como Cristo. Escríbelo como una declaración de fe, como un compromiso con Dios. Porque cuando servimos con amor, cuando nos humillamos para ayudar a otros, es ahí donde realmente comenzamos a vivir como Cristo. Que nuestra vida no sea solo de palabras, sino de acciones. Que no solo hablemos del amor de Dios, sino que lo demostremos con cada acto de servicio. Porque en el reino de Dios, los más grandes no son los que tienen más poder, sino los que más aman. Y los que más aman son los que están dispuestos a arrodillarse para lavar los pies de los demás, tal como lo hizo nuestro Salvador. La fe es el pilar de nuestra relación con Dios. Es lo que nos sostiene en medio de las pruebas, lo que nos da esperanza cuando todo parece perdido, lo que nos permite ver más allá de lo visible y confiar en que Dios está obrando, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Sin fe, nuestra vida cristiana se vuelve frágil, vulnerable a la duda y al miedo. Por eso, la Biblia nos dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta es: ¿cómo mantenemos nuestra fe firme cuando la vida nos golpea con pruebas que parecen inquebrantables? Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí prometió estar con nosotros en cada tormenta. En Juan 16:33, nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que las pruebas,
no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca. Sin embargo, cuando llegan los momentos difíciles, muchos cristianos se sienten tentados a dudar. Se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que pase esto? ¿Por qué no responde a mis oraciones? Y poco a poco, si no fortalecemos nuestra fe, podemos empezar a alejarnos de Él. Pero aquí está la verdad. La fe no es solo para los momentos de bendición, sino especialmente para los tiempos de prueba. Creer cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando tenemos salud, cuando no hay problemas financieros, cuando las relaciones están en paz, no requiere mucha fe. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se salen de control? Cuando el diagnóstico del médico no es el que esperábamos. Cuando las puertas se cierran una tras otra. Cuando sentimos que Dios guarda silencio. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada. Y es ahí donde debemos recordar lo que Jesús nos enseñó. Uno de los episodios más poderosos en la Biblia sobre la fe en medio de la tormenta es cuando Pedro caminó sobre el agua. En Mateo 14, 28, 31, Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar y le dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero en cuanto vio el viento fuerte y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse, clamando, «Señor, sálvame». Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos muestra algo fundamental. Pedro no comenzó a hundirse porque el viento fuera más fuerte o porque las olas fueran más altas. Comenzó a hundirse porque quitó su mirada de Jesús y puso su atención en las circunstancias. Esto es exactamente lo que nos sucede en la vida. Mientras mantenemos nuestra mirada en Cristo, nuestra fe se mantiene firme, aún en medio de las tormentas. Pero cuando comenzamos a enfocarnos en los problemas, en el miedo, en la incertidumbre, nuestra fe se debilita y comenzamos a hundirnos. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la fe, incluso cuando la tormenta arrecia? Aquí te comparto algunas claves prácticas para fortalecer tu fe en los momentos difíciles. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas, olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Pero, si miramos atrás, veremos cómo Él ha sido fiel una y otra vez. Cada vez que Dios te ha sacado adelante, cada oración que ha respondido, cada milagro que has experimentado es una prueba de que Él sigue en control. Llena tu mente con la palabra de Dios. La fe no crece por sí sola. Se alimenta con la palabra. Romanos 10:17 dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando pasamos tiempo en la Escritura, nuestra mente se llena de la verdad de Dios, y eso nos da fortaleza para seguir adelante. Ora, incluso cuando no sientas ganas de hacerlo. En los momentos de prueba, el enemigo intentará hacerte creer que Dios no te escucha, que tus oraciones son en vano. Pero la oración no es solo para cuando nos sentimos fuertes. Es precisamente para los momentos en que nuestra fe está tambaleando. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos dice, «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Rodéate de personas de fe. La fe es contagiosa. Cuando estamos rodeados de personas que creen, que oran, que confían en Dios, nuestra propia fe se fortalece. Pero si nos rodeamos de personas negativas, que solo ven problemas en lugar de soluciones, nuestra fe se debilita. Busca una comunidad de creyentes que te ayuden a mantenerte firme en los momentos difíciles.
No te enfoques en la tormenta. Enfócate en Jesús. Recuerda lo que le pasó a Pedro. El problema no era el viento ni las olas, sino que apartó su mirada de Cristo. Cuando sientas que el miedo te quiere vencer, di en voz alta: Señor, yo confío en ti. No importa cuán grande sea la tormenta, Jesús sigue estando contigo. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. La Biblia está llena de promesas para aquellos que confían en Dios. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada vez que la duda quiera entrar en tu corazón, declara en voz alta las promesas de Dios. La fe no significa que nunca tendremos dudas o miedos. Significa que decidimos confiar en Dios. Aun cuando las cosas no tienen sentido, significa que elegimos creer en su bondad. Aun cuando no vemos la respuesta inmediata, significa que nos aferramos a su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos. Y aquí está la clave. Dios nunca ha fallado y no va a empezar ahora. Si Él prometió estar contigo, estará. Si Él prometió sostenerte, lo hará. Solo necesitas mantener tu mirada en Él. Hoy quiero desafiarte a hacer una declaración de fe. Si estás pasando por un momento difícil, si hay una tormenta en tu vida, quiero que escribas en los comentarios: Señor, yo confío en ti. Escríbelo como un acto de fe, como un recordatorio de que Dios sigue en control. Y cada vez que el miedo quiera entrar en tu corazón, repite estas palabras: Señor, yo confío en ti. Porque cuando nuestra fe está firme en Dios, nada puede derribarnos. Que tu vida sea una demostración de confianza en Dios. Que no importen las circunstancias, que no importen los vientos fuertes, que no importen las olas altas. Que tu fe esté anclada en Cristo, porque Él es fiel y nunca te dejará solo. Ser luz en la oscuridad no es una opción para los hijos de Dios. Es un mandato. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos dijo con claridad: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si queremos vivir como Cristo, debemos aprender a reflejar su luz en un mundo lleno de tinieblas. Pero aquí está la pregunta: ¿cómo podemos ser luz cuando a nuestro alrededor todo parece oscuro? Vivimos en tiempos difíciles. La maldad parece aumentar cada día. El odio se ha normalizado. La desesperanza se ha vuelto parte de la vida de muchas personas. Basta con encender la televisión o revisar las redes sociales para ver cómo la violencia, el pecado y la confusión están destruyendo corazones. Y en medio de todo esto, Dios nos ha llamado a marcar la diferencia, a ser distintos, a vivir de manera que los demás vean en nosotros algo diferente. Pero, ¿qué significa realmente ser luz? Ser luz no significa ser perfectos ni vivir sin errores. No significa que nunca pasaremos por pruebas o que siempre tendremos respuestas para todo. Ser luz significa que, aun en medio de las dificultades, nuestra vida apunta a Cristo. Significa que cuando otros ven cómo enfrentamos los problemas, ven paz en vez de desesperación. Significa que cuando el mundo responde con odio, nosotros respondemos con amor. Significa que cuando otros pierden la fe, nosotros seguimos confiando en Dios. Ser luz es vivir de manera que las personas se pregunten: ¿qué tiene él o ella que yo no tengo? Y la respuesta siempre debe ser:
Cristo. Jesús fue el ejemplo perfecto de lo que significa ser luz en la oscuridad. Se rodeó de pecadores sin contaminarse con su pecado. Llevó esperanza a los marginados sin adoptar la mentalidad del mundo. Fue fuerte en su convicción, pero siempre lleno de amor y compasión. Y nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo. No podemos escondernos. No podemos callarnos. No podemos vivir nuestra fe de manera secreta. La luz no fue hecha para estar oculta, fue hecha para brillar. Ahora bien, la luz no solo tiene un propósito de visibilidad, también tiene una función práctica. La luz guía a los perdidos. ¿Alguna vez has estado en un lugar completamente oscuro? Cuando no hay luz, todo es confusión. No puedes ver por dónde caminar. Te sientes inseguro. Todo parece incierto. Pero cuando alguien enciende una luz, aunque sea pequeña, inmediatamente cambia la atmósfera. De repente, hay dirección, hay claridad, hay esperanza. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Cada día, estás rodeado de personas que están caminando en la oscuridad sin siquiera darse cuenta. Personas que están atrapadas en la desesperación, en el miedo, en el pecado. Personas que han perdido el sentido de la vida, que creen que no hay salida, que han dejado de esperar algo mejor, y Dios quiere usarte a ti para guiarlas de regreso a Él. No necesitas ser pastor, predicador o teólogo para ser luz. No necesitas saber toda la Biblia de memoria ni haber tenido una vida perfecta. Solo necesitas estar dispuesto a reflejar a Cristo con tu forma de vivir. Entonces, ¿cómo podemos ser luz en nuestro día a día? Aquí te comparto algunas maneras prácticas en las que puedes reflejar la luz de Cristo en tu vida. Vive con integridad, aun cuando nadie te esté viendo. La verdadera luz no es la que solo brilla en público, sino la que se mantiene en privado. No se trata de aparentar ser buenos cristianos cuando estamos en la iglesia, sino de ser fieles a Dios en todo momento. Muestra amor y compasión, incluso cuando no sea fácil. La manera en que tratamos a los demás dice más de nuestra fe que cualquier sermón. Ama sin esperar nada a cambio. Perdona incluso cuando no lo merecen. Ayuda sin buscar reconocimiento. No tengas miedo de hablar de Jesús. Muchas veces nos quedamos callados por temor a lo que los demás pensarán. Pero si realmente creemos que Cristo es la respuesta, ¿por qué habríamos de ocultarlo? No impongas tu fe, pero tampoco la escondas. Comparte tu testimonio. Habla del amor de Dios con naturalidad. Sé un ejemplo en medio de la adversidad. La gente observa cómo reaccionamos cuando enfrentamos pruebas. Si nos ven confiando en Dios en medio de la tormenta, se preguntarán cuál es el secreto de nuestra paz. No se trata de fingir que todo está bien, sino de demostrar que nuestra esperanza está en Cristo. Evita la queja y el negativismo. En un mundo donde todos se quejan, ser alguien que siempre tiene palabras de fe y gratitud hace una gran diferencia. No significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una actitud diferente. Ora por los demás, incluso por aquellos que te han hecho daño. La oración no solo cambia situaciones, cambia corazones. Cuando oras por alguien, permites que Dios obre en su vida y en la tuya. No te conformes con el mundo. Romanos 12:2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sigas la corriente del mundo, sigue la voz de Dios. Ser luz no siempre será fácil. A veces significará ir contra la corriente, enfrentar críticas, perder amistades. A veces significará estar solo, ser malinterpretado, ser rechazado. Pero aquí está la verdad. Cuando eres luz, nunca estás realmente solo, porque Dios está contigo.
Y lo más hermoso es que cuando decides brillar, tarde o temprano, otros encontrarán su camino a Cristo a través de tu testimonio. Hoy quiero desafiarte a hacer una declaración de fe. Si decides ser luz en tu entorno, sin importar la oscuridad que haya a tu alrededor, quiero que escribas en los comentarios: hoy elijo brillar para Cristo. Escríbelo como un compromiso con Dios, como una decisión de vivir de manera diferente. Y cada día, antes de salir de casa, hazte esta pregunta: ¿cómo puedo reflejar la luz de Cristo hoy? Porque cuando vivimos con esta mentalidad, comenzamos a impactar vidas sin siquiera darnos cuenta. El mundo necesita luz. Las personas necesitan esperanza. Y Dios te ha llamado a ti para ser esa luz en el lugar donde te ha puesto. Que tu vida sea un faro de esperanza, que donde quiera que vayas, otros puedan ver a Jesús en ti, porque cuando la luz brilla, la oscuridad no puede resistirla. Y cuando un hijo de Dios decide vivir como Cristo, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. El ayuno es una de las prácticas espirituales más poderosas y menos comprendidas en la vida cristiana. No se trata solo de abstenerse de alimentos o placeres temporales, sino de una profunda conexión con Dios que transforma el espíritu, fortalece la fe y rompe cadenas que muchas veces ni siquiera sabíamos que nos ataban. Jesús mismo practicó el ayuno y nos dejó un ejemplo claro de su importancia. En Mateo 4:2, la Biblia nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba ayunar para ser más santo ni para probar algo ante los hombres. Pero lo hizo porque sabía que el ayuno es una herramienta poderosa para prepararnos espiritualmente, para fortalecer nuestra relación con el Padre y para vencer las tentaciones que enfrentamos. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué ayunamos? ¿Cuál es el propósito real del ayuno en la vida de un cristiano? Muchas personas creen que el ayuno es una manera de obligar a Dios a responder nuestras oraciones, como si fuera una especie de sacrificio para ganarnos su favor. Pero la verdad es que Dios no necesita nuestro ayuno. Somos nosotros los que lo necesitamos. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. No es una forma de manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino una manera de acercarnos más a Él, de alinear nuestro corazón con su voluntad y de hacernos más sensibles a su voz. En la Biblia, vemos que el ayuno fue practicado en momentos cruciales de la historia. Moisés ayunó 40 días antes de recibir la ley de Dios. Éxodo 34:28. Esther llamó a un ayuno para salvar a su pueblo del exterminio. Esther 4:16. Daniel ayunó en búsqueda de revelación. Daniel 10:3. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio, y los discípulos ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Hechos 13:2-3. En cada uno de estos casos, el ayuno no fue un simple acto de renuncia a la comida, sino una forma de preparar el espíritu para recibir dirección divina, para vencer la carne y para ver la mano de Dios obrando de manera poderosa. Entonces, ¿cómo podemos ayunar de manera que tenga un impacto real en nuestra vida espiritual? Aquí te comparto algunas claves para entender y aplicar el ayuno como Jesús lo enseñó. El ayuno es para humillar nuestra carne y elevar nuestro espíritu. En el mundo de hoy, estamos rodeados de placeres instantáneos. Comemos cuando queremos. Nos entretenemos cuando queremos. Buscamos gratificación constante. Pero cuando ayunamos, estamos diciéndole a nuestra carne: tú no mandas sobre mí. Mi espíritu es el que gobierna. Estamos recordándonos que no vivimos solo para lo material, sino para lo eterno. En Salmos 35:13, David dice: afligía con ayuno mi alma, mostrando que el ayuno es una manera de sujetar nuestros deseos y enfocarnos en lo que realmente importa. El ayuno nos ayuda a escuchar la voz de Dios con más claridad. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio?
Muchas veces, el ruido de la vida nos impide escuchar su dirección. Pero cuando ayunamos, silenciamos las distracciones y afinamos nuestra sensibilidad espiritual. Jeremías 29:13 nos dice, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». El ayuno nos ayuda a buscar a Dios con un corazón más dispuesto, sin distracciones. El ayuno rompe cadenas espirituales y fortalece nuestra autoridad en Cristo. Hay batallas en nuestra vida que no se ganan con simple oración, sino con ayuno y oración combinados. Jesús lo dejó claro en Mateo 17:21 cuando sus discípulos no pudieron expulsar un demonio. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas luchas espirituales requieren un nivel más profundo de entrega y dependencia de Dios. Y el ayuno nos equipa para pelear esas batallas con más poder y determinación. El ayuno debe ir acompañado de oración y comunión con Dios. No se trata solo de dejar de comer o de renunciar a algo temporalmente, sino de usar ese tiempo para buscar más a Dios. De nada sirve ayunar si no pasamos tiempo en la palabra, si no oramos, si no buscamos su presencia. Isaías 58, 6, 7 nos muestra el verdadero propósito del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno debe traer transformación. Debe llevarnos a un lugar de mayor entrega y de mayor compasión por los demás. El ayuno no es solo de comida. Aunque el ayuno bíblico generalmente involucra abstenerse de alimentos, hay muchas maneras en las que podemos ayunar. Podemos ayunar de redes sociales, de entretenimiento, de cualquier cosa que esté ocupando demasiado espacio en nuestro corazón y nos esté alejando de Dios. Si sientes que algo está absorbiendo demasiado tu tiempo y afectando tu vida espiritual, considera tomar un tiempo de ayuno de eso y dedicarlo a buscar más de Dios. Ahora bien, cuando ayunamos, no debemos hacerlo para ser vistos por los demás ni para demostrar nuestra espiritualidad. Jesús nos advirtió contra esto en Mateo 6, 16, 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa que el ayuno es entre tú y Dios. No es para impresionar a otros, es para fortalecer tu relación con el Señor. Tal vez te estás preguntando, ¿cuándo debo ayunar? ¿Cómo sé si necesito hacerlo? La respuesta es sencilla. Si sientes que necesitas claridad, si estás luchando con un pecado o con una atadura en tu vida, si estás enfrentando una decisión importante, si quieres acercarte más a Dios, entonces el ayuno puede ser una herramienta poderosa para ti. No se trata de hacerlo por obligación, sino por un deseo genuino de buscar más de Dios y de permitir que Él haga su obra en ti. Hoy quiero desafiarte a que tomes un paso de fe. Si nunca has ayunado antes, empieza con algo pequeño. Dedica una mañana, un día, unas horas a buscar a Dios con mayor intensidad. Si ya has ayunado antes, pídele a Dios que te guíe a un tiempo de ayuno más profundo. Y si decides comprometerte con esta práctica, quiero que escribas en los comentarios: hoy elijo buscar a Dios con más profundidad. Escríbelo como un compromiso, como un paso de fe, como una señal de que estás dispuesto a dejar de lado lo temporal para enfocarte en lo eterno. Dios está buscando personas que estén dispuestas a ir más allá de lo superficial, que estén dispuestas a sacrificar lo pasajero por lo eterno, que anhelen más de su presencia y de su poder en sus vidas. Si tú eres una de esas personas, este es tu momento. Decide hoy buscar a Dios con más intensidad, porque cuando lo hacemos con un corazón sincero,
Él siempre responde, y su respuesta transforma vidas. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo lleno de historias y enseñanzas. Es viva, es poderosa, y es el alimento espiritual que necesitamos cada día. En Hebreos 4:12, la Biblia nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia no es simplemente un conjunto de textos religiosos, sino que tiene el poder de transformar vidas, de guiarnos en la verdad y de acercarnos más a Dios. Pero aquí está la pregunta. ¿Estamos realmente alimentándonos de la palabra cada día o la hemos dejado de lado en nuestra vida cristiana? Muchos creyentes quieren vivir como Cristo, quieren crecer espiritualmente, quieren tener una relación más profunda con Dios, pero no dedican tiempo a su palabra. Y aquí está la realidad. No podemos conocer a Dios sin conocer su palabra. No podemos esperar tener fe fuerte si no estamos alimentando nuestra mente con la verdad de Dios. Jesús mismo nos dejó claro que la Escritura es nuestro sustento espiritual. En Mateo 4:4, cuando el diablo lo tentó en el desierto, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que así como nuestro cuerpo necesita comida para sobrevivir, nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para estar fuerte. El problema es que hoy en día muchas personas han descuidado la lectura y el estudio de la Biblia. Se conforman con escuchar un sermón los domingos o con leer versículos sueltos en redes sociales, pero no han desarrollado un hábito real de sumergirse en la Escritura. Y una fe sin fundamento en la palabra es una fe débil, vulnerable y fácil de derribar. Por eso, Jesús enseñó la importancia de edificar nuestra vida sobre la roca firme de su enseñanza. En Mateo 7:24-25 dijo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos enseña algo crucial. Cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, podemos resistir cualquier tormenta. Pero cuando descuidamos su enseñanza, nos volvemos frágiles y vulnerables ante las pruebas, las tentaciones y las mentiras del enemigo. No basta con decir que creemos en Dios. Necesitamos conocer lo que Él dice. No basta con llamarnos cristianos. Necesitamos vivir según sus mandamientos. Y eso solo es posible si hacemos de la Biblia nuestra guía diaria. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿cómo puedo desarrollar el hábito de leer la Biblia cada día? Tal vez has intentado hacerlo antes, pero te ha costado mantener la disciplina. Tal vez has sentido que no entiendes ciertos pasajes o que no sabes por dónde empezar. No te preocupes. Aquí te comparto algunas claves para hacer de la palabra de Dios parte de tu vida diaria. Establece un tiempo fijo para leer la Biblia. Así como apartamos tiempo para comer, trabajar o hacer ejercicio, debemos apartar tiempo para alimentar nuestro espíritu. Puede ser en la mañana antes de empezar el día, en la noche antes de dormir, o en cualquier momento que puedas dedicar sin distracciones. No leas solo por obligación, sino con hambre de aprender. Muchas veces, las personas leen la Biblia solo para cumplir con una meta, pero no la meditan ni la aplican a su vida. En lugar de leer por leer, pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios en este pasaje? ¿Cómo puedo aplicar esta verdad en mi vida hoy? Empieza con los evangelios si no sabes por dónde iniciar. Si nunca has leído la Biblia de manera constante, un buen punto de partida es conocer la vida y enseñanzas de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan te darán una base sólida sobre quién es Cristo
y cómo podemos vivir como Él. Escribe lo que aprendes. Tener un cuaderno donde puedas anotar los versículos que te impactan, las reflexiones que surgen y las oraciones que nacen de tu lectura, te ayudará a recordar lo que Dios te está enseñando. Ora antes y después de leer. Antes de abrir la Biblia, pídele a Dios que te dé entendimiento. En Salmos 119:18, el salmista dijo: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y después de leer, ora para que lo que aprendiste se haga real en tu vida. Comparte la palabra con otros. Cuando hablamos de lo que Dios nos enseña, nuestra fe se fortalece y ayudamos a otros a conocer más de Él. Puedes compartir un versículo con un amigo, en redes sociales o en una conversación con tu familia. No te desanimes si un día fallas. Leer la Biblia no es un ritual vacío, es una relación con Dios. Si un día no logras leer, no te castigues. Vuelve a empezar al día siguiente con un corazón dispuesto. La palabra de Dios es nuestra arma contra el enemigo. En Efesios 6:17, la Biblia nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esto significa que cuando el diablo intente atacarnos con dudas, miedo o tentaciones, nuestra defensa no está en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios ha dicho. Cada vez que declaramos la palabra, estamos usando una espada espiritual que tiene poder para destruir las mentiras del enemigo. Además, la palabra de Dios nos limpia y nos transforma. En Juan 15:3, Jesús dijo: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando meditamos en la Escritura, Dios va purificando nuestro corazón, renovando nuestra mente y guiándonos a una vida más santa. Hoy quiero desafiarte a que hagas un compromiso con Dios. No con una iglesia, no con una religión, sino con Dios mismo. Si decides hacer de su palabra una prioridad en tu vida, quiero que escribas en los comentarios: Hoy elijo alimentar mi espíritu con la palabra de Dios. Escríbelo como un compromiso personal, como un paso de fe, como una señal de que estás dispuesto a crecer en tu relación con el Señor. El mundo está lleno de voces que intentan distraernos, de filosofías que buscan alejarnos de la verdad, de información que nos confunde. Pero en medio de todo eso, tenemos un ancla firme: la palabra de Dios, que nunca cambia, que nunca falla, que siempre es verdadera. Decide hoy construir tu vida sobre ella. Decide hoy hacer de la Biblia tu guía. Porque cuando vivimos según la palabra de Dios, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. La gratitud no es solo un sentimiento pasajero que experimentamos cuando las cosas van bien. Es una actitud del corazón, una decisión diaria, una forma de vida que transforma la manera en que vemos el mundo y nuestra relación con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia nos dice con claridad: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate bien en lo que dice: en todo, no solo cuando las cosas van bien, no solo cuando recibimos bendiciones, sino en todo. Pero, ¿cómo podemos dar gracias en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos estar agradecidos cuando la vida nos golpea con dificultades, pérdidas, enfermedades o momentos de incertidumbre? Aquí está la clave. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. No se trata de estar agradecidos por los problemas, sino en medio de ellos, sabiendo que Dios sigue en control y que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Romanos 8:28. Jesús nos dio el mejor ejemplo de gratitud en la última cena, cuando sabía que estaba a punto de ser traicionado, arrestado y crucificado. Tomó el pan, lo partió y dio gracias. Lucas 22:19. Piensa en esto. En el momento más difícil de su vida, cuando todo indicaba que el sufrimiento estaba por venir, Jesús eligió dar gracias.
¿Qué nos enseña esto? Que la gratitud no es una reacción a lo bueno, sino una respuesta a la fidelidad de Dios. Ahora bien, la gratitud no es solo algo que afecta nuestro espíritu, sino también nuestra mente y nuestro cuerpo. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud tienen niveles más bajos de estrés, menos ansiedad, una mejor salud física y una mayor sensación de bienestar cuando elegimos enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho. En vez de solo mirar lo que falta, nuestra perspectiva cambia y nuestra fe se fortalece. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Somos realmente agradecidos? Muchas veces pasamos más tiempo quejándonos que agradeciendo. Nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que salió mal, en lo que nos falta, y dejamos de ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Queremos más, pero no valoramos lo que ya tenemos. Queremos que Dios nos bendiga, pero no le damos gracias por lo que ya nos ha dado. Es por eso que quiero desafiarte a hacer de la gratitud un hábito en tu vida. Aquí hay algunas maneras prácticas en las que puedes empezar a vivir con un corazón agradecido. Empieza cada día agradeciendo a Dios. Antes de levantarte de la cama, en lugar de pensar en todo lo que tienes que hacer o en los problemas que te esperan, tómate un momento para agradecer. Agradece por la vida, por la salud, por un nuevo día, por su amor y su fidelidad. Lleva un diario de gratitud. Cada noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes cosas. Pueden ser pequeños detalles. Una conversación que te alegró. Un momento de paz. Una oración respondida. Cuando haces esto, empiezas a entrenar tu mente para enfocarse en lo bueno en lugar de en lo negativo. Agradece a las personas que Dios ha puesto en tu vida. No des por sentado a quienes te rodean. Expresa tu gratitud a tu familia, a tus amigos, a quienes te han ayudado. A veces, una simple palabra de agradecimiento puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Da gracias en medio de las dificultades. Cuando enfrentes un problema, en lugar de quejarte, detente y di: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero te doy gracias porque sé que estás conmigo y que de alguna manera obrarás para bien. Esta actitud cambia completamente la forma en que enfrentamos las pruebas. Cambia la queja por gratitud. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, detente y busca algo por lo que puedas dar gracias en ese momento. Si llueve, en lugar de quejarte, agradece porque la tierra recibe agua. Si tienes mucho trabajo, agradece porque tienes empleo. Si estás cansado, agradece porque significa que tuviste algo que hacer. Recuerda que todo lo que tienes es un regalo de Dios. A veces creemos que lo que tenemos es porque lo merecemos o porque lo hemos ganado con nuestro esfuerzo. Pero la verdad es que todo lo bueno que hay en nuestra vida es un regalo de Dios. Santiago 1:17 nos dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vivir con gratitud no significa ignorar los problemas, sino decidir enfocarnos en las bendiciones en medio de ellos. Significa reconocer que Dios es bueno en todo momento y que siempre tenemos razones para agradecer. Y lo más increíble es que, cuando aprendemos a vivir con gratitud, nuestra vida cambia. Nos sentimos más en paz, nos preocupamos menos, vemos la mano de Dios con más claridad y nuestra fe crece. Hoy quiero desafiarte a hacer un compromiso con Dios. Si decides vivir con un corazón agradecido, sin importar las circunstancias, quiero que escribas en los comentarios: Hoy elijo vivir con gratitud. Escríbelo como una declaración de fe, como un recordatorio de que a partir de hoy decidirás enfocarte más en lo que Dios ha hecho que en lo que aún falta. La gratitud transforma el corazón, fortalece la fe y nos acerca más a Dios. No permitas que las preocupaciones del mundo te roben la alegría de ser agradecido.
Porque cuando vivimos con gratitud, reflejamos el carácter de Cristo y experimentamos la paz que solo Él puede dar. La importancia de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios no es una opción en la vida cristiana. Es una manifestación de nuestra fe y amor por Él. Jesús mismo nos dejó esta enseñanza en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta frase nos confronta con una verdad fundamental. El amor a Dios no se demuestra solo con palabras, sino con acciones. Decimos que amamos a Dios, que queremos vivir como Cristo, que deseamos su presencia en nuestras vidas. Pero, ¿realmente estamos obedeciendo su voluntad? Muchas veces, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos rendirnos completamente a Él. Queremos sus promesas, pero no queremos someternos a su dirección. Queremos que Él transforme nuestra vida, pero no queremos renunciar a nuestra propia voluntad. Y aquí está la raíz de muchos de nuestros problemas espirituales. La lucha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. En la Biblia, hay muchas historias que nos muestran la diferencia entre la obediencia y la desobediencia a Dios. Uno de los ejemplos más claros es el del rey Saúl. Dios le dio una orden clara: destruir por completo a los amalecitas y no dejar nada con vida. De Samuel 15:3. Sin embargo, Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del ganado, pensando que podía ofrecerlo como sacrificio a Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl trató de justificarse, pero Samuel le respondió con una de las frases más poderosas de la Biblia. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 4:22. Este pasaje nos enseña una verdad impactante. Dios valora más nuestra obediencia que cualquier otra cosa que podamos ofrecerle. No se trata de cuánto oramos, cuánto leemos la Biblia o cuántas buenas obras hacemos. Si en nuestro corazón seguimos resistiéndonos a hacer su voluntad. La obediencia no es solo cumplir reglas, es un reflejo de la confianza que tenemos en Dios. Jesús nos dejó el ejemplo más grande de obediencia. En el huerto de Getsemaní, horas antes de su crucifixión, enfrentó el momento más difícil de su vida terrenal. Sabía el sufrimiento que le esperaba. Sabía que la cruz estaba delante de él. Pero en lugar de buscar una salida fácil, oró con humildad y sumisión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta es la esencia de la obediencia. Renunciar a nuestra voluntad para abrazar la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios? Hay varias razones. El orgullo nos hace creer que sabemos más que Dios. A veces, pensamos que nuestras ideas y planes son mejores que los de Dios. Queremos decidir por nuestra cuenta y solo acudir a Él cuando las cosas salen mal. Pero Proverbios 3:5-6 nos advierte: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El miedo nos impide confiar completamente. Obedecer a Dios muchas veces significa caminar por fe, sin ver el final del camino. Queremos garantías, queremos seguridad, pero Dios nos llama a confiar en Él. En Deuteronomio 31:8, la Biblia nos dice: y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. El pecado nos aleja de la obediencia. Muchas veces sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero seguimos luchando con deseos y hábitos que nos apartan de su voluntad.
El pecado endurece nuestro corazón y nos hace resistirnos a la dirección de Dios. Es por eso que en Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La comodidad nos impide tomar decisiones radicales. Obedecer a Dios requiere sacrificio. Significa renunciar a lo que nos es cómodo, salir de nuestra zona de confort y estar dispuestos a seguir su dirección, aunque no siempre entendamos el propósito. En Mateo 16:24, Jesús nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo podemos aprender a obedecer a Dios de una manera genuina y constante? Aquí hay algunas claves prácticas. Conoce su palabra. No podemos obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que Él nos está pidiendo. La Biblia es nuestra guía, nuestra brújula espiritual. En Salmos 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Rinde tu voluntad a Dios en oración. La obediencia comienza en el corazón. Cada día, ora y dile a Dios: Señor, enséñame a obedecerte. Ayúdame a confiar en tu voluntad, aunque no la entienda completamente. Actúa en fe. No esperes sentirte listo para obedecer. Muchas veces, Dios nos pide dar un paso de fe antes de mostrarnos el siguiente. Si Dios te está llamando a hacer algo, hazlo con confianza, sabiendo que Él está contigo. Rodéate de personas que te ayuden a crecer en obediencia. La comunidad cristiana es esencial para fortalecer nuestra fe y animarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que la obediencia trae bendición. Dios no nos llama a obedecer para limitarnos, sino para darnos vida en abundancia. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si realmente queremos vivir como Cristo, la obediencia no puede ser una opción secundaria en nuestra vida. Debe ser nuestra prioridad, nuestra respuesta natural al amor de Dios. No se trata de obedecer por miedo o por obligación, sino porque confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hoy quiero desafiarte a tomar una decisión. Elige obedecer a Dios sin reservas. No esperes a entender todo. No pongas excusas. No dejes que el miedo te detenga. Simplemente confía y obedece. Y si decides hacer este compromiso, quiero que escribas en los comentarios: hoy elijo obedecer a Dios. Escríbelo como una declaración de fe, como un paso de valentía, como un recordatorio de que tu vida le pertenece a Dios. La obediencia abre puertas que la desobediencia mantiene cerradas. La obediencia nos acerca más a Dios. La obediencia nos permite vivir en el centro de su voluntad. Que hoy y siempre podamos decir como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. El poder del arrepentimiento y la restauración. El arrepentimiento es una de las claves más importantes en la vida cristiana, pero a menudo es mal entendido. Muchas personas ven el arrepentimiento como un castigo, como un recordatorio de su fracaso, como un peso que los hace sentir indignos delante de Dios. Pero la verdad es que el arrepentimiento no es un castigo, sino un regalo. Es una oportunidad que Dios nos da para empezar de nuevo, para sanar nuestro corazón y para restaurar nuestra relación con Él. En Hechos 3:19, la Biblia nos dice: así que, arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Puedes ver el poder que hay en estas palabras. Cuando nos arrepentimos, nuestros pecados no solo son perdonados, sino que Dios nos da tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de restauración. Pero aquí está el problema. Muchas veces nos aferramos a nuestra culpa y al peso de nuestros errores, y eso nos impide experimentar la verdadera libertad que Dios nos ofrece. Tal vez en este momento hay algo en tu vida que te hace sentir indigno. Tal vez hay un pecado que has estado ocultando, una herida que aún no has dejado en manos de Dios, un error del pasado que sigue persiguiéndote. Y el enemigo usa eso para susurrarte mentiras al oído. No hay perdón para ti. Dios ya no quiere saber nada de ti. Has fallado demasiadas veces. Pero esas son solo mentiras. Dios nunca rechaza a un corazón arrepentido. Uno de los ejemplos más poderosos de arrepentimiento en la Biblia es el del Hijo Pródigo. En Lucas 15, 11, 32, Jesús nos cuenta la historia de un joven que decidió abandonar su hogar, malgastar su herencia y vivir de una manera que lo llevó a la ruina. Llegó a un punto tan bajo que terminó cuidando cerdos y deseando comer la comida de los animales. Pero en medio de su miseria, algo sucedió. La Biblia dice que volvió en sí. Lucas 15, 17. Se dio cuenta de su error, recordó la bondad de su padre y tomó la decisión de regresar. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, esperaba ser rechazado, esperaba ser tratado con desprecio, esperaba que su padre le dijera: «Te lo dije, ahora paga las consecuencias». Pero en lugar de eso, su padre corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró completamente. Este es el corazón de Dios hacia nosotros. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Pero hay algo importante que debemos entender. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa. Es un cambio de dirección. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de actitud, una transformación interior que nos lleva a vivir de una manera diferente. No es solo decir «lo siento», es decidir dejar atrás el pecado y caminar en obediencia. Entonces, ¿cómo podemos experimentar el verdadero arrepentimiento y la restauración en nuestras vidas? Aquí hay algunas claves fundamentales. Reconoce tu pecado sin justificarlo. Muchas veces tratamos de minimizar nuestros errores o justificarlos con excusas. Pero el primer paso hacia la restauración es reconocer con humildad que hemos fallado. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos da una promesa increíble. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corre a los brazos de Dios, no lejos de ellos. Cuando pecamos, nuestra reacción natural es escondernos, sentirnos indignos, alejarnos de Dios. Pero eso es exactamente lo que el enemigo quiere. En lugar de huir, debemos hacer lo que hizo el hijo pródigo: regresar al Padre con un corazón arrepentido, confiando en su misericordia. Cambia de dirección. El arrepentimiento no es solo un sentimiento, es una acción. Si realmente queremos vivir como Cristo, debemos alejarnos de todo lo que nos aparta de Dios. Esto significa tomar decisiones radicales, romper con hábitos destructivos, alejarnos de influencias negativas y caminar en obediencia a su palabra. Acepta el perdón de Dios y su restauración. Una de las mayores barreras para la restauración es nuestra propia incredulidad. Muchas veces Dios ya nos ha perdonado, pero seguimos sintiéndonos culpables. Seguimos castigándonos a nosotros mismos. Pero la Biblia nos dice en Salmos 103, 12: «Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Cuando Dios perdona,
Lo hace completamente. No guarda rencor. No nos recuerda nuestro pasado. Él nos hace nuevos. Usa tu testimonio para ayudar a otros. Una de las formas en que Dios usa nuestra restauración es permitiéndonos ayudar a otros que están pasando por lo mismo. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu historia puede ser el testimonio que alguien necesita para creer en el poder del perdón de Dios. Tal vez estás pensando, pero he fallado tantas veces. ¿Cómo puedo saber que Dios me perdonará? ¿Otra vez? La respuesta está en las palabras de Jesús a Pedro. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a alguien que pecara contra él. Jesús respondió: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si Dios nos manda a perdonar sin límites, ¿cuánto más nos perdonará Él, que es un Padre lleno de amor y misericordia? Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión. Si hay algo en tu vida que necesitas confesar a Dios, hazlo ahora. No esperes más. No permitas que la culpa o la vergüenza te alejen de su gracia. Corre a sus brazos, porque Él está esperándote. Y si decides aceptar este regalo de Dios y comenzar de nuevo, quiero que escribas en los comentarios: Hoy elijo el arrepentimiento y la restauración. Escríbelo como una declaración de fe, como un acto de valentía, como una señal de que estás listo para dejar el pasado atrás y caminar en la libertad que Dios te ofrece. Dios no se ha dado por vencido contigo. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que hoy decides levantarte. Su amor no cambia, su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Y Él tiene un nuevo comienzo para ti. Que hoy sea el día en que dejes atrás la culpa y abraces la restauración. Porque en Cristo siempre hay una segunda oportunidad. Conclusión. El llamado a vivir como Cristo. Has llegado hasta aquí. Eso significa que eres parte de aquellos que realmente desean un cambio. Aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que la buscan, la meditan y la ponen en práctica. Eres parte de los que tienen hambre de Dios, de los que quieren más, de los que están dispuestos a transformar su vida. No ha sido casualidad que este mensaje llegara a ti, porque Dios está llamándote a vivir de una manera diferente, a dar pasos firmes hacia una vida alineada con su propósito. Hoy hemos hablado sobre prácticas diarias que nos acercan a Cristo. Hemos entendido que vivir como Él no es un ideal inalcanzable, sino una decisión que tomamos en cada momento del día. Empezamos con la oración, la forma en la que Jesús comenzaba su jornada. Aprendimos a hablar como Él, a perdonar como Él, a servir como Él, a tener fe como Él, a hacer luz en la oscuridad, a ayunar, a estudiar su palabra, a vivir en gratitud, a obedecer y a arrepentirnos con sinceridad. Cada uno de estos pasos nos acerca más a la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con todo esto? No se trata solo de escuchar y emocionarse en el momento, sino de decidir actuar. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 7, 24, 27, cuando habló de los dos cimientos. Dijo que el que escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos y vientos, pero la casa no cayó porque estaba sobre un fundamento sólido. Pero el que solo escucha y no actúa es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Llegó la tormenta y su casa se derrumbó. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Sobre arena, dejando que todo lo que has aprendido hoy se pierda con el tiempo. ¿O sobre roca,
aplicando cada enseñanza para que tu fe se fortalezca y tu vida se transforme. Dios no busca perfección, busca disposición. No espera que lo hagas todo bien de inmediato. Solo espera que des un paso en la dirección correcta. Y quiero desafiarte a dar ese paso ahora mismo. No esperes a mañana. No digas, algún día lo haré. El momento es ahora. Comprométete hoy a implementar al menos una de estas prácticas en tu vida. No trates de hacer todo a la vez, pero elige algo concreto con lo que puedas empezar. Si estás dispuesto a dar este paso, quiero que escribas en los comentarios: hoy elijo vivir como Cristo. Escríbelo como una declaración de fe, como un recordatorio de que hoy comienzas una nueva etapa en tu vida espiritual. No dejes que este mensaje pase sin dejar huella en tu corazón. Dios está obrando en ti. Si has llegado hasta aquí, es porque su Espíritu ha hablado a tu corazón. No ignores su voz. La transformación que anhelas comienza con una decisión. Hoy es el día en que decides caminar como Jesús caminó, hablar como Él hablaba, amar como Él amaba, confiar como Él confiaba. Recuerda, no estás solo en este camino. Dios va delante de ti, sosteniéndote, guiándote, dándote fuerzas. Y esta comunidad también está aquí para apoyarte. Si este mensaje te ha bendecido, suscríbete al canal para seguir creciendo en la fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra, porque juntos podemos llevar más luz a este mundo. Y antes de cerrar, quiero hacer una última oración por ti. Señor, gracias por cada persona que ha llegado hasta este momento. Gracias porque has tocado su corazón, porque has hablado a sus vidas y porque hoy comienzan un nuevo camino en ti. Te pido que les des fuerzas para caminar en tu voluntad, que les des fe para confiar en tus planes y que les des paz en cada paso que den. Que cada día puedan acercarse más a ti, que cada acción refleje tu amor, que cada palabra sea un testimonio de tu gracia. Llénalos de tu espíritu y ayúdalos a vivir como tú viviste. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, no pauses el video hasta el final. Escucha esta última música de fondo y usa estos segundos para hablar con Dios, para agradecerle, para entregarle tu vida. Que esta no sea solo una enseñanza más, sino el comienzo de una transformación real en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso.